Hola a todos, buenos días. Soy Gonzalo Manglano, director del Instituto Cervantes en Estambul, y les doy la bienvenida a este encuentro dentro del ciclo Escribir en Turquía. Escribir en Turquía es un ciclo que pertenece a la programación de la Embajada de España y el Instituto Cervantes, que estamos desarrollando en línea, y en el que tenemos una serie de encuentros con escritores tanto turcos como Estambul. Hoy nos encontraremos con el escritor turco, escritor también español, pues su origen sefardí le ha otorgado las dos nacionalidades, Mario Levi. Encontraréis, antes de saludar a Mario, encontraréis la posibilidad de seguir este ciclo tanto en el perfil de Instagram y canal YouTube de la Embajada de España en Turquía, como en la página de Facebook y YouTube del Instituto Cervantes de Estambul. Os animo a seguir este encuentro y todos los que nuestra programación os ofrece. Buenas tardes, Mario. Bienvenido al ciclo Escribir en Turquía. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, siempre encantado de saludarte y de poder charlar contigo. Y a mí también. Bueno, nuestro público seguramente ya te conocen todos, saben que eres una de las grandes voces que escribe en turco, traducido ya al español en algunas ocasiones, por lo tanto ya conocido también por el público español. Y bueno, quería saber, fíjate, quería preguntarte, tengo una curiosidad especial porque sé que estudiaste en la Facultad de Literatura y que estudiaste luego Departamento de Francés. Y luego, a su vez, has sido también profesor de francés. Y me interesaría, antes de entrar directamente en la obra, saber qué relación guardas con la literatura francesa, porque como lector sí que encuentro una influencia de la lectura, de la literatura francesa. Bueno, estudié también en un colegio francés, Sí. entonces, y además en mi familia, mi abuela, la madre de mi madre y el padre de mi madre, hablaban el francés también en casa. Entonces, comencé a conocer la cultura francesa y la lengua francesa y la literatura francesa de los primeros días que yo me conocía, cuando era pequeño. Bueno, también guardé una relación muy caliente con la cultura francesa. Y es por eso que, por ejemplo, muchos autores franceses me influenciaron en lo que escribí. Lo siento, tengo ese sentimiento muy fuerte que tuve esa influencia, y además lo diré, no soy orgulloso en decirlo, pero tengo que aceptar el facto. Conozco la literatura francesa más que la literatura turca, mucho mejor que la literatura turca. Y es por eso que, por ejemplo, la más gran influencia entre los autores franceses fue la influencia de Marcel Proust. Es por eso que intenté hacer lo que ha hecho Marcel Proust en novela francesa, en mis novelas también, porque esta influencia fue muy fuerte en el estilo, no en los sujetos que fueron tratados, pero en el estilo. Es por eso que cuando fui traducido por la primera vez en el francés, en unos cuantos artículos que fueron publicados en los periódicos franceses, dijeron que puedo ser visto como el Marcel Proust de la literatura turca. Es esta relación que tuve muy fuerte con este autor. Sí, debo decirte que estoy totalmente de acuerdo, porque al decirte
esperaba tu respuesta, pero yo también he pensado esa influencia, que he visto esa influencia de Proust, un autor al que yo también admiro muchísimo y con el que he disfrutado infinitamente, sin duda. Además, no solo en el estilo, sino, es verdad, no directamente en los temas que tratas, pero sí que esa relación, por ejemplo, y estamos en el ciclo de escribir en Turquía, con la ciudad, con el lugar, Sí, a través de la infancia, del tiempo y de luego la madurez, también está patente sin duda en tu obra. sí, claro. Pero tenemos también que tengo un caso muy especial. No, no he hecho nadie por eso. Lo encontré con toda su naturaleza. Soy un autor que tiene tres idiomas. Sí, Hablé con mis padres el turco, con mi abuelo y con mi abuela el francés, y con la madre de mi padre el antiguo español. Es por eso que también tengo una muy, muy fuerte relación con el español también. Y, por ejemplo, hasta hoy intenté leer y comprender muchas novelas, muchas obras literarias, y en todas las obras literarias que leí y que intenté de comprender hasta hoy. Podría preguntarte también lo mismo una vez que estamos haciendo una charla contigo. Eh, ¿Qué es, quién puede ser el protagonista que prefieres en toda la historia de la literatura, en las novelas? Yo te lo digo sin ninguna duda, Don Quijote. sí. Para mí es el mejor protagonista. Y fíjate que Cervantes no sabía lo que hacía. Uh-huh. Es verdad. Eh, no sabía lo que hacía. Eh, Puede ser considerado como el escritor que escribió la primera novela de la literatura, pero no sabía lo que hacía. Sí, es Eso verdad. es lo Y es verdad que Don Quijote, aparte de la maestría de Cervantes, que inventando el nuevo género, pero además Don Quijote trasciende el libro, trasciende al autor y cobra vida y camina. Mucha gente, sí, estoy convencido de que muchísima gente conoce a Don Quijote y por supuesto no ha leído ni siquiera sí, quizá sí, conozca del todo a Cervantes. Es curioso. eso es curioso también. Todos conocen a Don Quijote, también en turco también existe esta expresión, actuar como Don Quijote, Sí. actuar como Don Quijote. Eh, pero es un milagro. De hecho, fíjate, antes de estar en Turquía, yo estaba en Argelia y estuvimos intentando recuperar una Ujú. estatua de Cervantes que estaban en los fondos del museo. Y descubrimos las pocas estatuas que hay de Cervantes frente a las muchísimas que hay de Don Quijote. Lo que indica hasta Sí, qué punto el personaje se ha hecho muchísimo más conocido que el es autor. Es un tema muy mucho más interesante. conocido. Sí, sí. Y luego también un tema muy importante, un tema que me interesa hablando de la relación con tu familia, es, bueno, en tus libros, pues por ejemplo, sin no ir más lejos, Estambul era una fábula, por supuesto, y también el arte de la cocina. Aparece la saga familiar, la saga Sí, judía, sefardí, a sí. lo largo de los años y su relación con el lugar, con el idioma, con la gastronomía, algo muy importante sin duda en tu Ujú. literatura. Muy, muy importante, claro. Eh, Puedo decirte que tuve suerte de tener una familia muy grande. La madre de mi padre eran, eh, te diría, eh, 5 hermanas Uh -huh. y 4 hermanos.
Entonces, todas vivían cuando era pequeño y venían en la casa de mi abuela y tenían todas problemas y tenían historias de contar. Entonces, cuando era pequeño, no tenía una ilusión de poder de venir un día un autor. No era un proyecto en mi vida en aquellos días cuando era pequeño, pero eh, estos todos cuentos, las tomé y las guardé para escribirlas probablemente un día. Eh, la ciudad a donde vivo y la familia que viví eh, me influenciaron mucho y tuve que aprender mucho de lo que fue contado y que fue mostrado. Entonces, eso todo era para mí muy importante y estoy ahora eh, muy contento de haber sido traducido en francés y en español. Eh, fui traducido en distintos idiomas hasta Sí. hoy, 36 idiomas, si me acuerdo, pero el español y el francés eran muy especial y tengo que decir que tengo unas cuantas dudas en la traducción francesa, pero las traducciones españolas fueron perfectas. No lo sé por qué. No lo sé por qué, pero fueron perfectas. Pablo Tenemos fue grandes uno de... traductores. Sí, sí. Es probablemente que por esa relación que tengo con el idioma ayudó a hacer unas traducciones excelentes. Me parece precioso lo que cuentas, cómo de ese niño que escucha las narraciones familiares, que va aprendiendo Eso la es. vida a través Sí, de las fábulas de la familia, sí, luego se convierte en sí, escritor y sí, nos las ofrece a todos. Me parece sí, algo, eso un es. poco el sentido casi de la escritura. Sí, pero eso es también el destino de muchos autores a quien les gusta escribir novelas. Sí. Eh, tenemos muchos casos parecidos. Eh, recuerda de lo que nos ha contado, por ejemplo, Gabriel García Márquez, Ujú. Sí. de su abuela que le contaba unos cuentos muy extraños y entonces eh, cuando le preguntaron un día cómo pudiste escribir esas novelas y dijo, no he hecho nadie, os he contado los cuentos que me contaba mi abuela. Claro. Esto, tenemos muchos casos Y parecidos, entre los ¿no? escritores americanos, además, es muy interesante cómo esa magia del entorno se traduce en su literatura. Sí, Es muy sí, famosa la anécdota de cómo a Rulfo no le dejaron ir a un congreso de literatura fantástica por considerar que lo que escribía en Pedro Páramo era real en México. sí. Eso, es una excelente novela, Pedro Páramo, ¿no? Y a mí Maravillosa, me gusta mucho. maravillosa. Sí. Maravilloso, sí. Y fíjate, uno de los temas que, claro, sale mucho en tu literatura, pues en los dos que hemos comentado, pero también en tus primeros libros, es el tema de las minorías. En tu caso, claro, es Sí, comunitaria sí, sefardí, pero también nombras otras minorías que sí. conviven en Estambul. Y bueno, me parece que das voz a esas minorías a través de tu literatura. Claro, por ejemplo, eh, tuve muchas relaciones con esas minorías, sobre todo en los barrios que viví, en los barrios que pasé mi pequeñez, mi adolescencia y también en el colegio francés a donde estudié. Entonces, lo que he contado no son cosas
que leí en los libros o en las enciclopedias, pero es una cosa que viví y que tengo dentro mis sentimientos. Eh, es por eso que quise también, como lo dijiste, como lo dices ahora, eh, eh, hablar y contar la vida y los sentimientos de las minorías. Son cuentos vividos, son cuentos eh, eh, totalmente experimentados. Eh, es por eso que es muy importante para mí. Y también tengo que decir que eso fue como intenté salir al camino, las minorías. Mi pasado sefardí y las otras minorías de Estambul. Pero también, eh, por otra parte, puedo decir que lo que era importante para mí es la vida de todos los que se sienten en minoría, no solamente por sus religiones, pero por sus sentimientos también. Los que se, los que se sienten en minoría y los que se sienten en la marginalidad. Eh, esos son mis protagonistas. Esto es mi mundo. Es por eso que no puedo escribir hasta hoy 15 libros. Mi 16, la novela 16 tendrá que ser publicada en un mes y no termino contar porque hay muchas cosas que contar. Necesito unos 25 años para vivir, para terminar todo. Adelante, empecemos. Y pues fíjate, citabas como protagonista ideal o personaje favorito a Quijote Sí. y hablamos de Cervantes y justo coincide ahora cuando describes a tus personajes, es siempre ese hombre de frontera, ese hombre en el límite que vive en esa marginalidad interior o Sí, exterior. eso es. Los que viven en la frontera y en la marginalidad. Eh, todo lo que puedes pensar. Eh, eh, eso tengo algo que me inspira mucho. Eh, me da una fuerza de escribir. Eh, es por eso que esos temas, esos sujetos no se terminan, porque tenemos muchos problemas en este mundo que vivimos. En el país que vivo, en el mundo que vivimos, tenemos muchos problemas. Pero los problemas inspiran. Eh, cuando lo sabes muy bien porque tú eres también escritor, ese sentimiento es muy importante. Sí. A donde no hay problemas, a donde no hay una tragedia, no hay literatura. Cierto. Eso es a donde nace la literatura. La tragedia, el conflicto de, de la persona con el mundo que vive. Eso es muy importante. Es por eso que tengo muchos temas de escribir y no se termina. Y en esos temas, como escenario fundamental, está Estambul. Aparece Sí, como un personaje en realidad de tus novelas. ¿Cómo sí, convives con ese sí, personaje enorme y tan cambiante a lo largo de los años que es claro, Estambul? claro. Tienes razón. Mismo fui a veces criticado por los turcos, no por los extranjeros, por los turcos. ¿Por qué escribí tanto Estambul? Mi respuesta es muy fácil.
y viene inmediatamente, porque es la ciudad que conozco lo mejor. Claro. Y es una ciudad que siento también. Tengo muchos países en el mundo que me gustan mucho. Y tengo muchas ciudades que me gustan mucho. París, por ejemplo, me gusta mucho. Me encanta París. Barcelona me encanta. Eh, Madrid me encanta, pero también eh, eh, Venecia me encanta, Roma me encanta. Pero lo que quiero decir es que con Estambul tengo una relación, ¿cómo diría?, de pasión, una relación de pasión, una relación de amor. Y cuando se tiene una relación de amor, a veces puedes amar mucho esa ciudad y a veces la odias. Yo tengo las dos. Estambul lo odio y Estambul lo amo. Eso no se termina. Bueno, Es Estambul por eso que vive. tiene todo, es una metrópolis tan enorme, Eso es, con tantos rincones que aparecen, desaparecen y se mezclan. La conozco eso es. evidentemente mucho peor que tú, pero los años que llevo aquí viviendo me fascina. Sí. Tiene algo que, eh, no sé, una relación que viene con tiempo. eh, por los extranjeros como tú. Viene con tiempo. Amin Maalouf también me dijo la misma cosa, que Estambul tiene algo que, que, ¿cómo se dice? Que viene dentro, pero no fácilmente, Es con verdad. tiempo, que viene con tiempo. Eso es muy importante y mm, estoy muy contento de poder hacerlo, de poder escribir y te diría mismo que, por ejemplo, eh, en Turquía recibí unos cuantos premios literarios, ya lo sabes tú también, eh, pero recibir premios literarios ahora no es muy importante para mí, porque tengo una convicción. El mejor premio literario por un escritor, por un autor, es poder escribir un nuevo libro. Es verdad. Eso es el mejor premio literario. Eso es lo que queda. Porque los premios literarios se pueden olvidar, pero las obras quedan. Por eso es que para mí yo tengo 15 libros, tengo 15 premios literarios y espero tener otros 15 más. Seguro que sí. Además, como lector, vamos, te agradecería que fuese así, porque me encanta navegar por tus libros, conocer las ciudades y a las familias que ahí aparecen. Y además hablando, bueno, además como hablamos para de la Embajada y el Instituto Cervantes, Sí, me parece muy interesante la relación con la memoria y la memoria en sí. concreto a través del último libro que citaba, del arte de la cocina, esa forma en la que va pasando generación tras generación. Mi relación con los sefardíes en Estambul, veo como el idioma se va perdiendo, pero la cocina es lo que permanece y quizá mantiene unido la tradición de la memoria del pasado. Estoy completamente de acuerdo. Desafortunadamente, el idioma se pierde. Eh, Nosotros, los que tienen más que 50 y 60 años, somos la última generación a haber aprendido este antiguo español en casa, de sus abuelas y de sus abuelos. Eh, Ahora, las generaciones siguientes eh, no tuvieron un interés por el idioma, desafortunadamente. Y es por eso que se pierde. Sí, es Y una es pena. por Estudian más el español moderno. Bueno, tenemos muchos alumnos. sí, Pues es claro, una pena que se pierda esa joya. claro. Hay un gran interés en Turquía por el idioma español.
Y a mis alumnos les digo cada vez a mis alumnos en la universidad, por un turco es mucho más fácil aprender el español que aprender el francés, porque tiene una lógica que se parece al turco un poquito, cuando se lee, sobre todo cuando se lee. Es por eso que, como lo dices, hay un gran interés entre los turcos al idioma español. Pero eso, cuando se pierde un idioma, eso quiere decir que se pierde una necesidad. Mm. Eh, Desafortunadamente se está perdiendo eso. No sé lo que podemos hacer, pero tenemos que hacer algo, a Sí. lo menos porque no se olvide ese idioma. Eh, Porque nosotros no sabemos más cuántos años viviremos. Y fíjate que ese idioma, eh, nosotros cuando hablábamos en casa, por ejemplo, decíamos español, pero se dice ahora ladino porque se comprende mejor cuando se habla de ese idioma, se dice ladino. Bueno, pero nosotros decíamos español. Claro. Eh, pero fíjate que ese idioma durante más que 500 años fue formado en el Imperio Otomano. Eh, bueno, conservimos generaciones y generaciones y generaciones ese idioma, pero con mezclas del turco, del griego, del armenio, del árabe. Es una Entonces, lengua en este punto increíblemente viva porque con ella recorres todo el paso desde Toledo, desde España hasta sí, sí, Estambul a lo largo de los cinco sí. siglos. Es maravilloso. Claro, eso es. Es por eso que no sé si tuve la ocasión de decírtelo, pero hace unos casi un año y medio o 2 años que terminé de escribir una novela que no fue publicado ya. Eh, Espero que sea un poquito mejor, pero ya terminé de escribirla. Eso es eh, ese grande viaje que mis abuelos eh, han hecho de Toledo hasta Estambul. Es una novela que se pasó en el siglo XV y en el siglo XVI en Estambul. Entonces, eso es muy importante. Eh, no perder eh, las relaciones con el pasado, no perder las relaciones con la historia, porque para comprender nuestros días tenemos que comprender también el pasado. Y tienes mucha razón en lo que dices. El idioma desafortunadamente se pierde, pero la cocina subsiste. La cocina se conserva y mis hijas, por ejemplo, que ya tienen 30 años, que no pueden hablar el español, conocen muy bien eh, las recetas Mm. de la cocina sefardí. A lo menos eso se puede conservar. Sí, y bueno, desde el Cervantes y en colaboración con toda la comunidad, vamos a Sí, intentar hacer todos los esfuerzos para mantener, si bien no lo habla toda la comunidad como lo hablaba hace unos años, al sí. menos y mantener vivo el idioma dentro de lo posible. Y yo estoy listo a hacer lo que puedo hacer. Pues, La única cosa que necesitamos es estar aquí para seguir haciendo lo que podemos hacer. pues muchas gracias, Mario. Muchas gracias por estos minutos de encuentro y De por nada, hablarnos de literatura y de pasión por ella, por Turquía, por España, por todo lo que conlleva la memoria, el tiempo, las palabras.
Gracias a ti. Una última pregunta de lector español, claro, de lector que te ha leído en español y no en tu obra original, en tu idioma original, y es sí. cómo es la música. Hablamos antes de influencia de autores turcos. Me interesa la música, la cadencia que como escritor le das a tu obra y cómo te lleva. Esto es una pregunta entre lector en Sí, obra traducida y como sabes de escritor, que me interesa este tema. sí, viene con toda su naturaleza. Entonces, eh, yo cuando comienzo una obra, cuando comienzo una novela, la tema y el sujeto ya la conozco bien antes de escribirla, pero eh, cuando comienzo a escribir, no sé cómo escribirla. Eh, lo que tengo que escribir lo sé, pero cómo tengo que escribirla no lo sé. Entonces me dejo a todo lo que viene con los sentimientos. Es por eso que probablemente tengo una música muy personal, como lo dice ese lector, en mis novelas. Pero muchas distintas influencias existen en esta música. La influencia de Estambul, la influencia de mi familia, la influencia de las culturas, de las distintas culturas de Estambul y la música que tenemos y que hemos conservado, esas canciones sefardíes que hemos conservado, probablemente muchas que vinieron de España. Fíjate, Esto todo es una mezcla. eso es emocionante porque cuando al poco de llegar yo a Estambul se conmemoraban los 40 años de una especie de zarzuela que es Ah, sí, sí, y cuando cantaban una serie de canciones populares sefardíes, todo el auditorio, un auditorio llenísimo, cantaba con esas canciones que conocía a la perfección. sí, claro. Y además tenemos que tener en consideración que unas pequeñas recetas o unos pequeños, diría, platos existen ya en España. Uh -huh. Por ejemplo, eh, el mazapán Sí. existe ya. Y cuando, por escribir esa novela, pasé un rato de tiempo en Toledo, 2 años antes, y encontré el mazapán Hombre, claro. y Magnífico mazapán. intenté de comerlo y les dije, el mazapán de mi abuela era mejor eh, bueno, Bueno, pues eh, muchas gracias. pero esas son cosas que se conservan. Muchas gracias, para mí también fue un placer y espero que podemos de nuevo hacer otras charlas Por porque me supuesto. gusta mucho. Un fuerte abrazo, Mario.